Hola, bienvenidos nuevamente al curso de After Effects paso a paso. Ahora vamos a realizar nuestra primera animación. Cuando realizamos un proyecto nuevo, tenemos nuestra interfaz completamente en blanco. Es aquí donde debemos iniciar o crear una nueva composición para que ésta sea la que contenga mi animación. Las composiciones se pueden crear de tres maneras diferentes. En primer lugar, en el menú, Nueva composición, por la combinación de teclados Control N en PC o Comando N en Mac, o en nuestra ventana de proyecto o en nuestra pestaña de proyecto en el icono de crear una nueva composición. Cuando creamos una nueva composición, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el nombre. Cuando tenemos el nombre listo, podemos ver que tenemos aquí varias preconfiguraciones para pantallas preestablecidas o estándar. Luego tenemos el ancho o el alto de manera personalizada, el tipo de píxel que se va a manejar, cantidad de fotogramas por segundo y resolución de visualización con sus tiempos de inicio o duración. En este caso vamos a trabajar el proyecto en una ventana de 1280 x 720. Píxeles cuadrados y 24 fotogramas por segundo. La resolución la voy a dejar en media, es la característica bajo la cual trabajo normalmente para no sobreesforzar la máquina, y vamos a tener una duración de solo 5 segundos. Los números que vemos aquí de manera corrida significan hora, minuto, segundo y fotogramas. Muy bien, ahora que creamos nuestro proyecto nuevo, lo podemos ver aquí en nuestra ventana de proyecto. Para esta animación inicial vamos a trabajar con unas formas básicas. Las formas básicas se encuentran aquí en nuestra barra de herramientas y por defecto está el rectángulo activo. Si nosotros queremos ver las otras formas que se encuentran por defecto, tenemos que dar clic y sostenerlo, y entonces aparecerán las otras formas. Si queremos seleccionar cualquiera de esas formas sin soltar el clic, tenemos que ubicarnos encima y luego sí soltar el clic. Con eso seleccionaremos otra. En este momento vamos a trabajar con el rectángulo. Una vez seleccionado el rectángulo, vamos a dibujarlo en nuestra área de trabajo. Solo bastará con hacer un clic y arrastrar el mouse. La forma se adecua a la característica que nosotros querramos, pero si queremos que sea un cuadrado perfecto, sin soltar el clic tenemos que presionar Shift. Con eso será una figura escalada tanto en ancho como en alto. Una vez listo, soltamos el clic y luego Shift para que la figura finalmente quede establecida. Cuando ingresamos un nuevo objeto, nos damos cuenta que tenemos una mirilla aquí en el medio de la pantalla. Este de aquí va a ser nuestro punto de ancla. Luego trabajaremos con él para hacer animaciones más entretenidas. De momento necesitamos que este punto de ancla se encuentre en la mitad de mi objeto. ¿Cómo lo hago de manera automática? Voy aquí a mi barra de herramientas y voy a dar doble clic sobre la herramienta de punto de ancla, pero manteniendo presionada la tecla Control en PC o Comando en Mac. Presiono Comando o Control y doy doble clic. Con eso ubico de manera automática mi punto de ancla en la mitad del objeto que he ingresado. Cuando ingresamos una forma básica, esta forma está compuesta por el trazo y el relleno. El trazo y el relleno se pueden ver de manera automática aquí en la parte superior junto a nuestras herramientas, donde tenemos tres valores básicos: el color del relleno, el color del trazo o stroke y el ancho del trazo. Si nosotros queremos cambiar las características del relleno, tenemos que dar un clic en el nombre, relleno o fill en inglés. Y ahí podremos ver las características u opciones, donde nos dice sin relleno, color sólido, degradado lineal o degradado radial. En este caso vamos a dejar el color como está. En el stroke también damos clic en el nombre, en el stroke o trazo, y ahí vemos las opciones de color, sólido, degradados. Y acá pues tenemos el ancho. Si cambiamos aquí el ancho, por ejemplo si le pongo 20, vamos a ver cómo cambia el ancho del borde o del stroke. De momento lo voy a dejar en 10.
Ustedes pueden poner las características que deseen. Ahora vamos con la primera animación. Cada vez que ingresamos un objeto nuevo, o en este caso una forma básica, en nuestra pantalla de trabajo, veremos cómo la misma se ubica acá en nuestra línea de tiempo para comenzar a trabajar. Es importante que nos demos cuenta que la línea de tiempo comienza en el segundo 0, frame 0, y termina en el segundo 5. Cada vez que veamos en la línea de tiempo una F junto al marcador de tiempo, significa 12 frames, es decir, aquí estamos en el frame 12, luego acá en el segundo 1, frame 0, luego segundo 1, frame 12 y así sucesivamente. Cada objeto que ingresemos en nuestra área de trabajo tiene propiedades. Las propiedades las vemos dando clic aquí, en esta flecha que apunta hacia la derecha. Aquí nos fijamos en las características de contenido y transformación. Para animar vamos a utilizar las características de transformación por el momento. Luego manejaremos las características de contenido. Vamos a comenzar con una animación básica, de punto A punto B. Damos clic en las características de transformación y veremos que tenemos 5 parámetros iniciales: punto de ancla, posición, escala, rotación y opacidad. En este caso vamos a utilizar en primer lugar la posición. En el valor de posición tenemos dos grupos de números que indican la ubicación del objeto en X y en Y, o en horizontal y vertical, como se suele utilizar en el plano cartesiano. Para comenzar la animación vamos a dar clic aquí en el cronómetro, y una vez lo activamos, vemos cómo se ubica un fotograma clave en la línea de tiempo. El fotograma clave se ubicará en el punto donde se encuentre la aguja de reproducción o el indicador de tiempo de la línea de tiempo. En este caso hemos fijado nuestro primer fotograma clave en el punto de inicio, que es donde tenemos el objeto. Ahora vamos a mover nuestro indicador de tiempo al segundo 3 y vamos a mover nuestro objeto de manera horizontal. Es importante, para que el objeto se mueva, activar nuevamente nuestra herramienta de selección. Podemos hacerlo con la tecla V desde el teclado o damos clic aquí. Ahora sí la movemos y vemos cómo una línea indica el punto de inicio y el movimiento del objeto. Si queremos que el objeto se mueva de manera recta, tenemos que presionar Shift mientras lo movemos y así se quedará completamente horizontal. Una vez nos hemos ubicado donde lo deseemos, soltamos el clic y luego Shift. Y con esto vemos cómo se ubicó otro fotograma clave donde nosotros soltamos nuestro objeto o nuestra forma básica. Ahora, si regresamos nuestro cabezal de reproducción, vemos cómo el objeto se mueve de punto A punto B. Si queremos ver la reproducción en tiempo real, nos ubicamos al inicio y presionamos la barra espaciadora. De igual manera, como podemos variar los parámetros de posición, podemos variar los parámetros de escala. Volvemos nuevamente al segundo 0 y vamos a activar el cronómetro de la escala, donde el objeto se marca en 100% en ancho y alto. Ahora nos movemos al segundo 3 y en el segundo 3 vamos a cambiar y le vamos a decir que se ubique solo al 30% de su tamaño. Como tenemos activa esta cadena, en el momento que ingresemos el primer valor y demos Enter, se va a cambiar automáticamente el segundo. ¿Ok? Y nuestra figura ha cambiado de tamaño y se ha ubicado el fotograma clave. Es importante siempre, para comenzar la animación, activar el cronómetro, no tenemos que olvidarlo. Ahora, si regresamos nuevamente nuestra aguja, vemos como el objeto ya cambia de punto A punto B y además está cambiando en escala. Muy bien, ahora vamos a trabajar con la rotación. Para trabajar con la rotación, nos ubicamos nuevamente en el segundo 0, activamos nuestro cronómetro, se ha ubicado nuestro fotograma clave inicial y ahora vamos al segundo 3. En el segundo 3 vamos a indicar cómo queremos que gire. En este caso vamos a decirle que de punto A punto B de 3 giros, el primer valor marca la cantidad de giros que va a dar el objeto,
y el segundo cuántos grados va a girar. Entonces vamos a decir que de 3 giros de 90 grados. Y damos Enter. Y ahora vemos como nuestro objeto da 3 giros de 90 grados mientras transcurre del punto A al punto B. La opacidad marca la transparencia del objeto. Vamos nuevamente al segundo 0, activamos el cronómetro en opacidad, la dejamos al 100%, y en el segundo 3 vamos a ponerla al 0%, es decir, completamente transparente. Y ahora vamos a ver el movimiento del objeto, nuevamente, barra espaciadora, y vemos cómo se desvanece hasta llegar al final. El punto de ancla no lo vamos a manejar por el momento, ya que lo vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Pero estas son las opciones básicas de animación de un objeto. Todos los objetos que ingresemos van a tener las mismas características de transformación.